Decime si eso no es autogestivo independiente. Más que autogestión que eso no se puede hacer. Y después, en los ratos libres que tenía una productora y periodista de allá, Alicia Soroka, divina, nos ayudaba y nos la editaba. Y así logramos hacer 4 programas que se editaron en Misiones, y con eso estuve todo el año girando por Misiones en las distintas ciudades, y gracias al empuje y al conocimiento que solo en esa provincia nos había dado ese programa. Al volver me encuentro en un barcito haciendo a la gorra con Carlos Parrilla, quien fuera después mi mejor amigo, ¿no? Y entonces Carlos Parrilla, charlando conmigo, se entera que yo lo conozco a Gasalla y me dice, tenés que invitarlo, que nos venga a ver. Y a mí, que no me gusta hacer esas cosas, finalmente cedí y le dije, bueno, Antonio, estoy acá haciendo con Carlos Parrilla, porque no te vi. Y un día vino un sábado, vio el monólogo de él, vio el monólogo mío, y se fue sin decir nada. Y nosotros quedamos en la depresión más alta, suponiendo que al tipo no le había gustado nada. Al sábado siguiente vamos a hacer nuestras funciones correspondientes. Cuando termino la mía, viene Blanco, el dueño del boliche, que se llamaba el Pozo Voluptuoso, y me dice, hay teléfono para vos. Digo, ¿para mí acá? ¿Quién es? Gasalla. Entonces atiende y Gasalla me dice, ¿qué estás haciendo? Mirá, acabo de terminarla. ¿Cuándo te vienes a casa? Bueno, voy acá a la casa, a la dirección, todo llego, y está en una mesa de esas inclinadas que usan los arquitectos, dibujando personajes, dibujándoles la ropa y qué sé yo. Me siento, me pongo a charlar y me dice, bueno, te la voy a hacer corta, Veronelli, yo creo que vos estás loco. Directamente. Sí, me dice, con esa locura vos podés hacer 2 cosas, irte a un psicoanalista que te diga que tu vieja tiene la culpa, o usarla para algo mejor. Y yo voy a hacer un programa de tele y me gustaría que seas parte del elenco. Y yo le dije, obviamente. Y por supuesto le pregunté, ¿y el otro no te gustó? Parrilla, sí, me encantó, pero quería primero hablar con vos. Ah, bueno. Entonces lo estuve haciendo sufrir al pobre Parrilla toda la semana, hasta que finalmente iniciamos aquel programa en 1988. Sobre el final de ese programa vino un sketch de Mamá Cora que a mí me pareció muy flojo. Como había sinceridad, le pregunté, ¿por qué esto lo escribiste vos? Porque es muy flojo. Y él me dice, no, la verdad es que no doy abasto, se lo pedí a X autor. ¿Por qué no escribiste una voz y te parece tan flojo? Listo. Durante 15 días me puse a copiar todos los días que estaba con un amigo 2-3 horas grabando delante de un grabador, lo primero que se me ocurría, y de todos esos sacaba por ahí, inventaba, improvisaba durante 1 hora, y me quedaban 3-4 chistes. Como yo hacía, me encantaba Antonio como actor, entonces yo imitaba perfecto sus personajes, así que yo estaba todo el día, y vos viste que sonó el teléfono, pero a mí me parece que debe haber sido el portero eléctrico. Y así hasta que me quedó un sketch que me pareció lo suficientemente bueno, pero siguiendo los consejos de Woody Allen, escribí como 800 gags y dejé 40. Bien ahí. También, Bueno, claro. tenías grandes referentes, grandes mentores. Le contamos a la gente que estamos hablando con Atilio Veronelli, y es un placer escucharte, Atilio. Y te queríamos preguntar también, ¿qué te gusta más? ¿Escribir, dirigir, actuar? Porque haces de las 3 y las 3 muy bien. Mira, actuar es lo más fácil, sobre todo si es cine o tele. El teatro es, digamos, la tele sería como el terreno del productor. Viste que el productor se entera que si vos te agachás sube el rating, entonces hace un programa que se llama Agachándose. El cine es del director que lo tiene en la cabeza, entonces vos por ahí pensás que te tomaron en la parte esa que llorabas, y después ves que esa parte la sacaron y que dejaron otra donde te rascaba, porque le gustó más al tipo. Bueno, el cine es del director. El teatro, más allá de que haya director y productor, siempre es del actor, porque en ese momento nadie te puede decir lo que tenés que hacer, y porque tenés la respuesta inmediata, sobre todo como, bueno, en mi caso así es humor, vos sabés que si se están riendo, la están pasando bien, que nadie finge, el público pagó la entrada, así que no quiere quedar bien con vos, los amigos que vinieron gratis, pero el que pagó la entrada no. Entonces, como que el terreno, lo más fácil es actuar y lo más lindo es actuar en teatro. Después, a mí me encanta escribir, pero se sufre cuando lo que vos escribiste queda en manos de alguien que no lo interpreta demasiado bien. Por eso me dediqué a dirigir, para salvar lo que escribía. Y dirigir me gusta, pero no en el terreno en que algunos lo hacen. O sea, hay muchos actores y actrices creen
padre que los amonesta. Yo estoy muy lejos de eso. A mí me parece que lo que uno debe ser como director es un facilitador creativo. Uno tiene que elegir bien a la gente que va a trabajar, y si le eligió bien, la obra sale sola, porque cada uno de esos tiene. Después, uno lo que le puede decir es más despacio o más rápido, más a la derecha o más a la izquierda. Claro. Pero no esas cosas de los viejos directores españoles que te marcaban el tono, te decían, esto se dice así, tío. Yo, por ejemplo, una de mis primeras obras, incluso antes de Antonio, era Bodas de Sangre en el taller de Garibaldi, donde yo hacía, lo único que yo hacía era cambiar los muebles en la oscuridad del lugar y decir, despertad, señora, despertad, porque viene el aire lloviendo azar. Ese era el único texto que me había quedado, era el Diano 5, ¿no? Entonces, no sé por qué les contesto, me distraje. Te fuiste al recuerdo y se te escapó. No, hablabas de esto de las distintas maneras de dirigir hoy, claro, que no tienen nada que ver. El director de eso, que era Piquer, un tipo que fue prestigioso en su tiempo, te marcaba los tonitos y a mí me daba un enfurecimiento, porque después, como ya no se usaba tanto, él dejaba como para que vos inventaras, pero en el fondo quería que lo dijeras como lo decía él. Claro, hasta que me acuerdo que un día lo agarré y le dije, vos decime como si yo fuera tarado, despertar, señora, despertar con el lloviendo azar, y yo te lo repito igual, pero no me quieras iniciar un proceso interior con una sola frase, porque no me da. Ya bastante que vengo toda la noche del 86 a moverte a la tía. Y bueno, y así fue. Atilio, mira, recién hablábamos con Judith sobre la función del corazón, ¿no? La diferencia entre una angina de pecho, un infarto. ¿Nos podés contar un poco cómo fue que te ocurrió a vos esa afección cardíaca que sufriste en el 2014? En realidad primero tuve un infarto en 2008. Ajá. Chiquito, según no hizo falta o por lo menos los médicos decidieron que no hacía falta hacer angioplastia ni nada por el estilo. Así que fue entrar, decidirme que me cuide con las comidas, la dieta hiposódica y esas cosas, y así pasó. Pero en 2011 tuve la enorme desgracia de que uno de mis hijos muriera. Y entonces, si bien yo no soy de los que más creen en las cosas psicosomáticas, mi corazón quedó destrozado. Así que años después tuve un infarto más severo, pese a que venía de caminar. No es que yo fuera un tipo que ignoraba las indicaciones o la medicación, venía de caminar 12 kilómetros cuando me dio el infarto, claro. Que era una costumbre que yo tenía, no es que un día dije, caminó 12 kilómetros y por esa razón el corazón no aguantó. No, todos los días hacía 10-12. Pero pese a todo eso me dio, y ahí me hicieron en la Fundación Favaloro 5 bypass a corazón abierto y todo eso. Sobreviví, cosa que me pareció muy injusto, porque mi hijo se fue a los 18 años, y dije, bueno, a partir de ahora me cuidaré y todo lo demás, pero a pesar de todo parece ser que las venas, las arterias se siguen tapando y todo lo demás, así que hace poco, en junio, tuve lo que se llama una insuficiencia cardíaca. Fui hasta un hospital a preguntar qué me daban y me dijeron, lo que te vamos a dar es que te vas a quedar internado, y me dejaron 10 días internado hasta que lograron estabilizarme y todo eso. Y ahora sigo cuidándome como siempre con un par de pastillas más de las que tomaba antes de esa insuficiencia, y esperando ver si hay alguna posibilidad de revascularizar la cosa o si simplemente es tiempo de esperar a que se terminen de tapar y partir. Eso me lo dirán. Quiero aprovechar para preguntarle a Judith cómo funciona un bypass y qué diferencia tiene con un stent, Judith. Bueno, lo que pasa que, por lo que estaba contando acá Atilio, muchas veces las arterias de nuestro cuerpo se pueden tapar, y generalmente por acumulación muchas veces a veces de colesterol. A veces también tiene que ver todo lo que también contás, Atilio, de toda la parte emotiva y todo lo que te ha sucedido. Estas obstrucciones llevan muchas veces a la disminución de lo que es la sangre, el flujo de la sangre que circula por las arterias y lleva una obstrucción. Y eso puede llegar a tener ahí el infarto. A veces estas obstrucciones pueden resolverse a través de la colocación de un stent, ¿no? O bien una cirugía de bypass, que no son lo mismo. Es decir, que cuando uno habla de una cirugía con un bypass, justamente se extrae un segmento de una vena, de una arteria, que pueden ser la arteria mamaria
de las piernas, la safena, y entonces ahí lo que hacen es colocarla como si fuese un puente para sortear justamente, saltar esa obstrucción y así restituir lo que es la circulación sanguínea. Entonces eso es lo que hace un bypass, ¿no?